La ficción es algo que nos acompaña desde hace siglos. Es a través de esas historias que nos fueron enseñando en distintas culturas sobre nuestro pasado, sobre cómo actuar en el presente y ayudando a forjarnos como personas. Un fenómeno tan universal que lo comparten culturas extintas que nunca se cruzaron. Un recurso que tiene el poder de ayudar en el crecimiento de los infantes. Teniendo en cuenta eso, hablemos un poco de Power Rangers. Power Rangers en el espacio tiene un lugar muy especial en mi corazón y en el de muchos que crecieron en los 90s. ¿Puede una pieza de ficción diseñada específicamente para vender juguetes, reutilizando metraje japonés para abaratar costos, ser más que un comercial? ¿Tuvo esta serie algún mérito real para ser considerada la mejor de su franquicia e incluso ser un poquito más? ¿O es solo nostalgia? Bueno, hola y bienvenido a PBZ, donde hoy, sin ánimos de establecer lo que voy a decir como una verdad absoluta, ni nada por el estilo, vamos a explorar juntos en este video una posible respuesta a dichas incógnitas. Pero para hacerlo, como siempre, hay que ir por partes. Vamos a hacerla corta y simple para los menos entendidos. Power Rangers fue una serie de 1993 creada por Jaime Saban utilizando el metraje de un título japonés llamado Kyoryu Sentai Zyurenja, traducido en español como Escuadrón Dinosaurio Zyurenja, serie parte de una franquicia más grande llamada Super Sentai. La idea de Saban fue tomar todo el footage de batallas de los héroes enmascarados y de sus robots e intercalarlos con escenas filmadas con actores norteamericanos, recontextualizando la historia al punto de ser bastante diferente a la versión japonesa. Pasamos de una trama centrada en 5 humanos provenientes de tribus que vivieron junto a los dinosaurios hace millones de años, reviviendo para luchar contra la bruja Bandora en 1992, utilizando poderes místicos, a 5 adolescentes estadounidenses con actitud para luchar contra Rita Repulsa, o como decía en nuestro bizarro doblaje: Señor Sordon, ¿qué quería decir con adolescentes con energía? ¿Qué eran, boludo? ¿Una pila AAA? Pero bueno, el punto es que la serie fue un éxito absoluto y rotundo, teniendo récords de ratings para el canal y poniendo en el mapa a Bandai América como una de las grandes empresas fabricantes de juguetes en la industria. En nuestros suelos fue un furor, pero el nivel de locura en Estados Unidos llegó a otro nivel, siendo incluso noticias a escala nacional debido a la alta demanda por los juguetes de estos 6 héroes coloridos. La cuestión fue que en lugar de seguir la fórmula de su contraparte japonesa y una vez al año cambiar todo el reparto de personajes junto a los trajes y la historia, podríamos decir que durante los primeros tiempos, si bien el armamento y los diseños rotaban, seguían siendo los mismos personajes. Básicamente, en su éxito, Power Rangers intentó perpetuarse hasta que los números no cerraran más. Cuando ese día estaba cerca, nos encontrábamos en Power Rangers Turbo, una temporada donde, debido a la lenta caída de popularidad de la franquicia, en su inicio ya hubo cambios como agregar un niño para capitalizar el éxito encontrado en su serie hermana Big Bad Beetleborgs, y a mitad del camino cambiaron a los otros 4 Rangers junto a Alpha y Zordon por todo un elenco nuevo. Además de que, bueno, pasamos de dinosaurios, dragones, Fénix y demás a una pseudo Ferrari. Ponele. Naturalmente, como te podrás imaginar, en lugar de recuperar los ratings que estaban empezando a decaer, la serie fue un fracaso en relación a la audiencia y con ventas tan bajas que terminó matando el momentum que le quedaba a la obra, por lo que se decidió que la siguiente temporada sería la última y luego cancelarían Power Rangers indefinidamente. Lo interesante de In Space es que la serie realmente inició en los últimos 2 episodios de Turbo, donde el tono de la historia cambia totalmente. Power Rangers hasta ese momento había tenido un tono bastante tranquilo y jovial, donde a pedido de su creador Jaime Saban siempre se tenían que seguir una serie de imposiciones, como que Bulk y Skull debían aparecer bastante en los capítulos o que los episodios no deberían tener una fuerte continuidad entre sí, de hecho intentar que fuera lo más nula posible. Para que te hagas una idea de esto último, podemos ver los capítulos 2 al 9 de Mighty Morphin en cualquier orden y no va a cambiar nada significativo. Luego, una vez que entra Tommy en el equipo con su mini arco Green with Evil, todos los episodios donde él sale también son intercambiables.
intercambiables. Las dinámicas y cambios a largo plazo no era algo permitido a menos que el metraje japonés lo forzara, como un nuevo Ranger, arma o sword. Esto era tan así que cuando cambiaron a todo el elenco por este nuevo equipo de gente que no se conocía entre sí, al siguiente episodio eran mejores amigos como si nada. De nuevo, capítulos intercambiables entre sí donde hay una fórmula fija e inamovible. Estamos haciendo cosas de adolescentes, ataca un monstruo a la tierra, lo destruimos, crece, lo volvemos a destruir con el juguete de turno usando el mismo finisher de todos los capítulos, repetir la misma secuencia la semana que viene. Llega un punto que es esperable que luego de 250 episodios en 5 años haciendo lo mismo, la audiencia se encuentra agotada. Pero cuando sabes que ya te van a cancelar y no hay nada que perder, las reglas dejan de aplicar. Esto permitió a los escritores ser libres de las limitaciones de sus productores y 2 capítulos antes de terminar Turbo cambiaron todo, haciendo que por primera vez el villano gane de verdad. ¿Y de qué manera pasó? Los Rangers primero se enteran que una fuerza misteriosa conquistó el planeta donde estaba Zordon y que además lo capturaron. Además de que Divatox, su rival de la temporada, que hasta ahora era más que nada un personaje de comedia, se puso las pilas, ejecutó terrible asedio donde se infiltró con su ejército al centro de mando y lo destruyó totalmente, y para el colmo, los Rangers perdieron sus poderes y un capítulo atrás habían destruido sus swords. Turbo, una serie súper alegre y medio meme, terminó con los protagonistas abandonando al infante del grupo que quería tener una vida normal y yendo al espacio con un alfa mal herido para intentar salvar a Zordon sin estar muy seguros cómo hacerlo. Por lejos el final de temporada más intenso de la franquicia hasta ahora, porque el centro de mando ya había sido destruido antes, pero de una forma indirecta, con una bomba, y después se reconstruyó mágicamente porque seguía estando Zordon ahí. Pero la ejecución acá, man, fue increíble. La forma en que entraron los soldados enemigos y destruyeron todo, violaron un espacio intocable hasta ese momento. Zordon y su reemplazo Dimitria ya no estaban para sacarse un Deus Ex Machina de la cola y arreglar todo. Fue legítimamente muy tenso para un infante en esos tiempos ver algo tan así. Pasamos de 0 a 1000. Pero fue por eso que este rotundo cambio en la tonalidad de la historia fue el primer indicio de que estaba por venir algo que iba a ser muy diferente y podríamos decir que especial. La idea de hacer In Space nace del material japonés preliminar de Denji Sentai Mega Ranger, que podríamos traducir como Escuadrón Electromagnético Mega Ranger. Cuando estaban planificando el salto de Turbo a In Space antes del estreno de Mega Ranger en Japón, todos los artes conceptuales y la utilería indicaban que iba a ser una serie basada en el espacio. ¿Cómo culparlos? Onda, mira esos concept arts, son todos satélites y naves que se transforman en el espacio en robots gigantes, pero al final, inexplicablemente, terminamos con un halcón milenario azul que para el colmo en la serie japonesa solo tiene 5 o 6 tomas flotando en el espacio, sin contar las transformaciones obviamente. El problema estuvo en que al final el Sentai terminó siendo sobre videojuegos y realidad virtual, así que no había nada de viajes por el espacio ni nada por el estilo fuera del metraje de los mecha en su transformación, ya que en el Sentai la Mega Ship es la base de operaciones de los Mega Ranger. Entonces In Space inició con 2 problemas en su producción. Uno, al ser una serie que básicamente ya sabían que iba a ser cancelada, tuvo un presupuesto muy reducido en comparación con sus predecesoras, ya que Saban estaba poniendo todas sus fichas en otros proyectos que buscaran que fueran éxitos y sus nuevas mega franquicias. Los Caballeros Místicos de Tir na Nog, título que fue un fracaso absoluto luego de su primer año, y Teenage Mutant Ninja Turtles The Next Mutation, versión de las tortugas que a la fecha fue el mayor fracaso comercial de esa franquicia, al punto que ni terminaron de transmitir sus 26 episodios en Estados Unidos. También estaban coproduciendo la temporada final de Beetleborgs, que se veía muy bien y que además al año anterior había vendido muy bien, así que podemos asumir que también mandaron más dinero para ese antro. Ironic. Y 2. El segundo problema tuvo que ver con que el metraje de Mega Ranger no tenía absolutamente nada que ver con viajes espaciales fuera de las transformaciones. Entonces, los del equipo creativo se veían forzados a tomar una decisión clave. ¿Hacemos un primer capítulo en el espacio y luego volvemos a la Tierra por el resto de la serie a seguir quemando la misma fórmula de siempre? Total, ya estamos cancelados. ¿O hacemos una gran apuesta y gastamos todo el presupuesto y un poco más en una forma inteligente para crear la ópera espacial que estábamos planificando y no jugamos a que si sale mal no nos contrate nadie nunca más cuando la cancelen en un año, como ya sabemos que va a ocurrir? Por suerte y contra todo pronóstico lógico, pasó lo segundo y Power Rangers en el espacio nació creando metraje original de la Mega Ship, haciendo viajes a diferentes mundos, aterrizando en planetas y demás, que la distanciaron muchísimo del material de base que fue Mega Ranger y la fórmula de Power Rangers en su totalidad. Pero lo interesante con el inicio de la serie fue que lo primero que hizo In Space fue evadir totalmente el suspenso creado por el final de Turbo sobre el destino
destino de los Rangers y nos llevaron a un lugar desconocido de la galaxia donde en 30 segundos todo el canon de la franquicia es recontextualizado, dando coherencia interna a inconsistencias previas establecidas en otras temporadas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la serie tuvo la osadía de abrir con una reunión donde todos los villanos de las temporadas anteriores hacen un acto de presencia y descubrimos que si bien cada uno tiene su dominio, todos están por debajo del villano máximo de la historia, Dark Spectre, quien recicla el traje de Maligor, villano original de la película de Power Ranger Turbo, ya que presuntamente son de la misma especie, pero ya acá podemos empezar a ver esto de usar el presupuesto de forma inteligente y maximizar el uso de los recursos que ya tenían a su disposición. A partir de estas escenas tan simples, se recontextualiza que estos imperios y fuerzas que aparentemente llegaban al azar a la Tierra porque sí, resultaron estar sometidas a este monstruo más grande que un planeta y que mientras casi el resto de la galaxia de a poco había sido conquistado, la Tierra era uno de los últimos bastiones que se estaba resistiendo hasta que Divatox hizo lo suyo y liquidó a los Turbo. En el proceso le saca importancia a nuestros Rangers, ya que queda más que claro que son un grupo más de entre muchos, como ya estaba implícito con Alien Rangers, y que lo único realmente importante era Zordon, quien ahora está ahí capturado y le están drenando la vida lentamente. Con esto Power Rangers hizo uno de los cambios retroactivos a su continuidad más significativos. Ahora resulta que existen jerarquías y orden de las cosas. Todos esos footage mezclados de Super Sentai con historias que el equipo productivo de Power Rangers fue inventando al azar terminaron siendo algo lógico, como un secreto esperando ser revelado para la audiencia. También nos deja claro que están matando a Zordon lentamente para poder drenar apropiadamente su poder. Léase, está todo mal y se suma una carrera contra el tiempo, pero además, con esto, por primera vez en su historia, la dinámica de los personajes va a cambiar en dos sentidos. En primer lugar, desaparece la figura del mentor expositivo que siempre les decía a los Rangers qué hacer, contra quién luchaban o cómo derrotarlo, cortando toda tensión en retrospectiva. Y ahora, por primera vez, están solos y a la deriva. Pero lo más importante es que los Rangers desde la primera temporada mantienen una fórmula simple donde los podemos catalogar como personajes pasivos. Simplemente reaccionaban a un estímulo externo en forma del plan del día creado por el villano de turno. A partir de ahora, la situación se volvió totalmente distinta, ya que se plantea el nuevo estado de las cosas, donde los 5 protagonistas no se pueden quedar quietos, sino que activamente van a tener que ir yendo planeta por planeta buscando a Zordon antes de que lo acaben matando, mientras que la nueva enemiga central, la aprendiz del mismo Dark Spectre, Astronema, va a ser la encargada de retrasarlos e incluso intentar destruirlos, ya que el villano principal no comete el error de subestimar que los Rangers pudiesen acabar con su plan. El rol de Astronema también permite empezar a flexibilizar otra fórmula instaurada. Básicamente, los escritores tenían a su disposición masters con el metraje japonés de los combates de los Mega Rangers utilizados en Japón, donde en menos oportunidades que un dedo de tu pie, los mechas lucharon realmente en el espacio. Y el resto fue en fondos de ciudad o fondos de montañas sin nada. Tu típico combate Megazord, podríamos decir. En función de esa presencia de metraje limitado, la serie se articuló para que Astronema tenga dos tipos de encuentros con los Rangers, sacudiendo un poco la fórmula. Por un lado, hay veces que ataca la Tierra si los Rangers están juntando provisiones o descansando, o si están muy cerca de encontrar a Zordon para forzarlos a volver y protegerla, haciendo que pierdan la pista de su mentor. Pero lo más interesante está en cómo utilizan ese metraje del Megazord entre montañas de Japón, donde luego de filmar escenas originales con los 5 adolescentes en un desierto y un poco de corrección de color más rojizos, estas montañas ahora están en medio de un planeta donde estaban buscando a Zordon. Simple, ingenioso y lo más importante, efectivo. La serie constantemente hace esto de maximizar sus recursos para que durante 1 o 2 episodios, algunas veces más, podamos visitar distintos planetas, los cuales no son pocos. Brocaya, Centauro B, Cimmerian, Decata 5, Forza, Graza, Ecurón, Cadix, Caldeón, Chaos 35, Onyx, Tina, Brendan y Yotoda, entre otros que salen. Con el presupuesto limitado que tenían, lograron que conociéramos más de 14 mundos distintos. Sí, en su mayoría son desiertos y selvas, pero creo que si una mega producción cinematográfica como lo fue Star Wars pudo convencer a uno que un parque nacional en California era una luna de un planeta, dudo que Power Rangers tenga problemas en lograr un efecto similar filmando en una reserva natural. Y ahí está la clave del status quo que mencioné. Gracias a estas nuevas dinámicas, son casi inexistentes los episodios donde los personajes van a la escuela o están haciendo nada como en las temporadas anteriores. Pero incluso con el nivel de detalle que tiene el título, estos momentos más cómodos en la escuela también son diferentes. Por ejemplo, en Turbo los personajes siempre estuvieron relajados con el tema escolar, pero en In Space, en las poquitas veces que aparecen en el colegio, sin jamás ser el conflicto central del episodio, se puede ver que, por ejemplo, las chicas
científicas luchan para estudiar a los golpes caminando el examen o incluso que estudian en la nave, porque dejan simultáneamente establecido que les está costando mantener el ritmo escolar y buscar a Zordon al mismo tiempo. Esto culmina en que luego dejen de ir a la escuela en su totalidad a medida que los viajes espaciales se vuelven más largos y el tiempo para rescatar a Zordon también es reducido. Y es algo además que vos notás si prestás atención, ya que la serie no lo declara abiertamente. Totalmente entendible porque no imagino que Fox hubiera permitido que los protagonistas dropearan la escuela como si nada. En la mayoría de las oportunidades, el foco del conflicto ahora pasó a ser que los Rangers se encuentran en algún planeta buscando información de Zordon, encontrándose con adversidades o cosas bastante únicas como los refugiados de Cabo 35 que están escondidos o incluso yendo a rescatar al Phantom Ranger del ataque de las fuerzas de Dark Spectre que se están expandiendo en el universo constantemente. Y además los vemos fallar en el proceso, que es lo más interesante. Pero también con esta ambientación la serie constantemente nos deja claro que solo estamos viendo una fracción del conflicto y que los otros villanos anteriores siguen haciendo de las suyas, siguiendo las órdenes de su jefe supremo. Por ejemplo, en el episodio 18 podemos ver esto. Con tan poco, filmando en un desierto y agregando en post 2 lunas, vemos a Divatox, que tiene una operación propia aparte, nada que ver, que no sabemos bien qué es, y también vemos a sus secuaces en este planeta nuevo torturando a vehículos que pueden pensar y sentir que pertenecieron a los Rangers en Turbo para que sean simplemente un transporte de botín que están saqueando de algún lugar. La escena es una síntesis perfecta de lo que hace In Space tan sólido. Primero, están reciclando un montón de utilería de la temporada anterior, ahorrando dinero, pero creando efectivamente un nuevo mundo sin miedo a mostrar conceptos previos más ridículos como los autos pensantes de Turbo, y además redoblan la apuesta tomando estos vehículos en serio como personajes, como si fueran seres vivos de hecho, y te muestran cómo los torturan y fuerzan a realizar trabajos forzados. Yo no te puedo poner en palabras la angustia que mi yo de 7 años sintió al ver esto. Pobre autito, man, lo estaban latigando. Es dramático en el sentido clásico de la palabra, la composición visual es espectacular y además hay un cierre de cabos sueltos que había quedado de la temporada anterior. Y todo esto, toda esta ejecución tan espectacular pudo hacerse a lo largo de toda la serie, porque In Space sin lugar a dudas fue... Otro aspecto que hace resaltar a la serie fue que al saber que Power Rangers no tenía futuro y estar enfocando su atención en otros proyectos, se les permitió a los guionistas romper con las reglas que limitaban desde sus orígenes a la franquicia, y entre esas nuevas libertades destacaron dos que fueron para mí el punto de inflexión que liberaron esta serie e indiscutiblemente tuvieron el mayor impacto en el producto final. El primero de ellos está relacionado con la continuidad. La serie por primera vez en su historia contó con una trama fuertemente serializada, donde el final de un capítulo daba pie al inicio del otro. Saltarse un episodio hace que uno quede bastante desorientado, como así también el poder dar una progresión narrativa fuerte a los personajes y a la historia, donde se pudieron plantar un montón de detalles que fueron relevantes muchos episodios después. Por ejemplo, vemos a la sombra de Darkonda secuestrando a Charon en el episodio 5, pero el personaje hace su primera aparición real en el episodio 14 y se revela que secuestró a la hermana de Andros casi al final de la serie. Esto permite construir historias mucho mejor armadas, donde se plantan semillas de misterio y se dan desarrollos como una clara recompensa para la audiencia a largo plazo. Y se nota que la producción, a pesar de que quería hacer esto, tenía mucho miedo al respecto, ya que al presentar los clips en el capítulo anterior, intentaban en un minuto recordarle a los infantes 1000 cosas en tan poco tiempo. Algo un poco exagerado para los estándares actuales, pero esa inseguridad sobre si el público infantil iba a poder seguir el hilo de la historia estaba bastante justificado, ya que no era común para una producción norteamericana de la época hacer esto. Ahora, la otra libertad que se les dio al staff tuvo que ver con que pudieron romper algunas convenciones y reglas que definían a los Rangers y que hasta ese entonces no podían desobedecer. Al no estar obligados a tener conflictos genéricos de secundaria en los episodios, se focalizaron en aspectos más sutiles que no solemos ver, como que los personajes viven en la Megaship y podemos verlos entrenar o reparar sus cosas, dejando en claro que tienen un arsenal limitado, el cual no se arregla mágicamente. Sumado a que no tienen una figura de mentor que los guíe, también podemos apreciar lentamente cómo la amistad de Andros con el resto
capítulo, es algo que va creciendo gradualmente y no son mejores amigos para el tercer capítulo como hubiera pasado en series anteriores. Es un proceso y también la serie constantemente te lo recuerda con pequeñas escenas donde ciertos realismos premian con detalles tan sutiles como nos quedamos sin comida o nos quedamos sin repuestos, así que hay que ir a hacer compras a la Tierra antes de buscar el siguiente planeta. También los escritores dejaron de estar forzados a que todo lo relacionado con monstruos se limite a hacerlos explotar. Conocemos a más de un alienígena que efectivamente es bueno, siendo el ejemplo más icónico Waspikable, quien le enseña a los Rangers que no todo monstruo es malo y tal vez que hasta cierto punto todos ellos no nacieron villanos, sino que tal vez fueron criados así, como pasó con esta peculiar avispa. Básicamente todo cambio fue hecho para volver la historia un poquito más sofisticada y con un tono sutilmente más serio. Esto es algo que también se refleja en lo técnico, ya que Power Rangers, por ejemplo, históricamente usaba una banda sonora basada en el rock con canciones similares a su opening original, pero In Space, fuera de algunos temas muy puntuales, pasó a tener un apartado musical de tipo orquestral, más épico en el sentido tradicional de la palabra, que acompaña perfectamente lo que intentaba contar, permitiendo que conceptos algo absurdos que vienen de la mano de la franquicia puedan ser más dramáticos y tomados en serio o incluso hasta tristes, dejando el rock para cuando la serie intenta ser cool esporádicamente. Dios, cómo te amo Astromega, sos la concha de la lora. Pero esos no fueron los únicos elementos de libertad que hicieron destacar al título, ya que no nos podemos olvidar de todas estas nuevas libertades y saber que la historia tendría un final definitivo trajeron consigo la posibilidad de crear otro tipo de personajes que cambian en el tiempo y son un poco más sofisticados a los que la serie estaba acostumbrado, siendo los más destacados Andros y Astronema. El primero es un Ranger rojo que esconde un misterio detrás de él y que nosotros acompañamos como audiencia a lo largo de toda la serie, el paradero de su hermana Carón. A lo largo de los capítulos vemos cómo empieza el personaje a compartir su historia con su nuevo equipo a medida que va ganando confianza, y luego somos testigos de las tensiones que implica descubrir la identidad de Astronema, el intentar convencerla de ser buena, el ganar su confianza y la lucha interna de Andros por dejarla ir luego de que le lavan el cerebro o seguir intentando salvarla así todos le digan que es imposible. Por otro lado, maximizando el metraje disponible de Mega Rangers, Andros tiene todo un proceso de crecimiento como líder que lo vuelve mucho más que el tipo que da las órdenes. Vemos cómo pasa de un lobo solitario a un gran líder y fiel amigo. Pero, ¿qué es esto de maximizar el metraje? Simple. En Mega Ranger, la versión japonesa de la serie, Mega Red, llamado Kenta Date, tiene un problema de actitud porque fue el único elegido de los 5 para ser un Mega Ranger, gracias a su excelente habilidad como jugador de videojuegos, mientras que los otros obtuvieron su poder más por un tema accidental. Esto hace que casi un tercio de la historia Kenta vaya solo a las misiones porque se cree que la tiene más larga que el resto, pero luego se acuerda que es japonés y se come la paliza de su vida. Y siempre que comete este error, uno de sus compañeros sale herido. En ese mismo capítulo, el personaje aprende la lección del trabajo en equipo y pasamos al siguiente episodio donde el rojo olvida todo lo aprendido y vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Es frustrante, repetitivo y Kenta me cae muy mal. Lo que hicieron con Andros fue tomar todo ese metraje de Mega Ranger luchando solo por su egocentrismo y lo organizaron y recontextualizaron de una forma diferente en la serie. Muchas de estas batallas son usadas al principio para establecer esto de que está aprendiendo a trabajar en equipo teniendo resultados más consistentes en graduales en vez de rebotearse capítulo a capítulo. En el medio de la historia usan parte del metraje restante del rojo luchando solo, justificando que el resto está en medio de otra pelea mientras él trata de ayudarlos, y al final toman lo que queda del material de Kenta siendo un idiota para separar a Andros del resto por otra razón, específicamente el intentar convencer a Astronema de que es buena cuando el resto de personajes no lo aprueba por ser una misión muy peligrosa, entonces tiene que ir a escondidas. In Space en este sentido tomó un arco súper simple del personaje japonés que da muchas vueltas en círculos por mucho más tiempo del necesario y lo transforma en algo mucho más eficiente. El mismo arco de aprender a trabajar en equipo se resuelve de una forma más gradual y rápida, sin ninguna regresión en el camino, dando una motivación más empática, donde Kenta actúa por arrogancia mientras que Andros lo hace porque, como luego nos enseña la serie, su mejor amigo y compañero quedó en coma salvándolo y no quiere volver a experimentar algo así. Esto que estoy mencionando es un microcosmos de uno de los grandes logros de In Space. Casi siempre toma las debilidades del Sentai y la vuelve su mayor fortaleza. Los antagonistas de la serie, por su parte, no se quedan para nada atrás. En primer lugar,
lugar tenemos a Ecliptor, el Goldar de la serie, quien a diferencia de su contraparte japonesa, que no es mucho más que un robot malvado que los Mega Rangers destruyen, lo vuelven a reconstruir y vuelven a destruir varias veces, con eso explican los 3 diseños distintos, el villano norteamericano es posiblemente al día de hoy uno de los mejores de la franquicia en términos de este rol de general. Es malvado, sí, pero es realmente fiel y tiene un odio y rivalidad contra Andros que no tiene sentido hasta que aprendemos la identidad de Astronema, quien el alienígena crió desde pequeña. El miedo a perderla y que recuerde que es Caron hace que tenga una vendetta muy particular con el Red Ranger que lo llevan a Ecliptor a cometer errores irónicamente bastante humanos. Y de cierta forma ese es el punto del personaje. Sin dejar de ser quien es, el amor paternal hacia Astronema permite que por momentos pueda hacer lo que está bien o aprende sobre la compasión. Aunque el uso de los diseños de Yugande, su versión japonesa, son algo desprolijos al inicio, luego al final hacen algo bastante astuto. Me explico. Yugande posee 4 diseños: el original, su primera reconstrucción, una versión imperfecta de su forma final y su versión definitiva antes de que lo maten bien muerto. De estas primeras 2 formas, Saban solo contaba con el segundo traje, por lo que muy desprolijamente intercalaban estos dos esperando que nadie se dé cuenta. Ecliptor estaba en la base viéndose así diciendo me voy a romper algunas colitas Ranger, y mágicamente saltábamos al footage japonés de esta otra forma porque sí, esperando con mucha intensidad que nadie se diera cuenta. Con la 4ª transformación de Yugande en In Space hicieron algo ingenioso. Al ver que el corazón de Ecliptor estaba dudando de la causa debido a que Astronema termina dejando al bando de Dark Spectre, lo secuestran, le lavan el cerebro agregando elementos cibernéticos a su cuerpo para controlarlo. Es ridículamente astuto porque resignifica este diseño permitiendo que Ecliptor evolucione naturalmente al personaje trágico que termina siendo sin dejar de ser un enemigo en la historia de forma forzada. Es decir, ahora los personajes y uno mismo siente culpa al verlo luchar porque pasó a ser un zombie básicamente sin voluntad cuando estaba a un paso de tal vez ser bueno. Una víctima, una verdadera víctima el pobre man. Eso sí, con la forma roja japonesa fue un power up de un capítulo medio random donde no queda muy claro por qué pasó. No se la jugaron mucho con eso, no hacía falta tampoco. El otro comandante, Darkonda, también es increíble por razones muy diferentes. Su contraparte japonesa, Girail, dura unos pocos episodios donde es inteligente pero no mucho más que eso. Pero Darkonda, creo que nunca vi un villano tan astuto en Power Rangers. Y gran parte de esto se debe a la cantidad enorme de metraje original que tuvieron que crear para mantenerlo en la serie hasta el final. Desde atacar a traición, tender trampas que funcionan y combatir indirectamente con cosas como, no sé, infectar con un virus mortal a los Rangers, este man se condecoró como uno de los más hijos de puta que esta franquicia ha dado a luz. Y es un placer, simplemente un placer ver qué va a hacer, ya que es bastante impredecible en pantalla. O por ejemplo, verlo saboteándose mutuamente con Ecliptor todo el tiempo, demostrando que son una antítesis perfecta una del otro. Espectacular. Estos dos chabones son excelentes villanos. Top tier. Y finalmente tenemos a la reina 100% original de Power Rangers, Astronema, quien honestamente es excelente. Hasta el momento todos los villanos principales de la serie eran algo ridículos en comportamiento, pero también en planes. Rita es un chiste, con sus minions siendo bastante tontos, y sus planes son tan simples como enviar un monstruo para que devore la comida que los Rangers habían preparado en el centro juvenil para recaudar dinero para los pobres niños, o incluso en SEO, donde el Rey Mondo crea un dispositivo para que los Rangers se peleen en Navidad, arruinando la festividad. ¿Por qué Power Rangers? ¿Por qué? Astronema por su lado, nada que ver. Desde su imponente presentación, este personaje no duda en matar a sus enemigos jamás, solo entrando en cuestionamiento una vez que sabe su identidad y la de Andros. Porque ponele, en más de una oportunidad, sus secuaces atraparon a algunos Rangers y sin dudarlo la villana ordena que, naturalmente, maten a esos 2 Rangers que tienen ahí, siendo el general el que tiene que suplicar que los dejen vivos para poder usarlos de carnada y atraer a los que quedan y matarlos a todos. Astronema no es absurda, sus planes son concretos, astutos e incluso en la derrota no se siente que no esté en control de la situación, y con esto también se vuelve el primer villano que posee una historia propia, una razón de ser como es. De hecho, la obra se hace una pregunta central que responde parcialmente con ella: ¿la gente nace malvada o se hace malvada? Pregunta que, como ya dije, no se le va a dar una única respuesta. Sí, Astronema fue forzada a ser malvada, pero en el fondo seguía siendo noble. Algunos de los monstruos también fueron forzados a hacer cosas malvadas, pero resultaron siendo buenos y ayudando a los Rangers. ¿Se podría haber hecho mayor foco en esta idea? Absolutamente, pero considerando los estándares de los que venía la serie, fue un progreso súper importante, además de demostrar un gran respeto a su público objetivo, haciéndole estas grandes preguntas. Es más, me parece increíble que en el episodio 3 hacen que Andros se vuelva amigo de 3 ladrones humanos
humanos y que convenza a dos de redimirse mientras que uno sigue siendo un delincuente hasta el final. Es un excelente presagio y lección para el personaje de que si alguien hace el mal puede llegar a recuperarse, pero también está la opción de que no quiera hacerlo. Incertidumbre que lo va a comer por dentro cuando sepa quién es Caron. Dios mío, qué buena serie, man. Tristemente los otros Rangers no obtuvieron el mismo nivel de crecimiento que Andros, principalmente porque no es lo mismo crear un personaje desde cero con una falencia a superar y un objetivo claro que tomar uno que ya lleva haciendo más de 20 episodios estáticos y nada, que de golpe se le agregue problemas o un objetivo más que encontrar y salvar a Zordon, como que no se sentiría muy orgánico. Tampoco ayuda que el metraje de Mega Ranger les da a sus contrapartes japonesas muy pocos episodios para brillar. De hecho, sacando a TJ que su contraparte Sentai tiene como 3 o 4 capítulos donde es el centro del conflicto y que al personaje nuestro lo caracterizaron como el más inteligente e ingenioso, al resto de los personajes, digamos que sus episodios más icónicos los tuvieron que hacer filmando desde cero nuevas cosas. Por ejemplo, el capítulo de Waspikable, el monstruo que era bueno, súper icónico, es central para Cassie como personaje y casi todo el footage fue creado por Saban. De hecho, para el que no lo sabe, este traje tan icónico no es originario de Mega Ranger, sino que lo encontraron en un depósito y resultó ser de uno de los monstruos de la primera temporada. Solamente lo repintaron un poco y listo, blam, tenemos un alienígena nuevo con el que podemos filmar metraje para el episodio de Cassie. Boom, económico, efectivo, memorable. Lo mismo pasa con Carlos, su capítulo más icónico y que más de uno lo tiene quemado en su memoria para siempre, es cuando regresa Adam para ayudarlo a recuperar su confianza luego de que un error bastante grande que comete casi le cuesta la vida de un compañero. Más de la mitad del metraje es americano y es un capítulo que al día de hoy la gente recuerda con mucho cariño porque, seamos honestos, es excelente. Y estos son solo algunos de los cimientos que separan a esta serie de lo que vino antes. Me encanta Goldar, pero como villano no es funcional luego de los primeros episodios y Tommy siempre va a tener un lugar en mi corazón, pero la realidad es que está escrito de una forma mucho más tosca que cualquiera de los personajes de In Space. Y está bien, los escritores crecen como profesionales, los tiempos cambian, la audiencia crece y está perfecto que la franquicia lo haga junto a ellos. Ah, y también está Zane, el Ranger plateado. Lo adoro, súper carismático, se ve como Brad Pitt rubio y existe, pero debido a ciertos inconvenientes no pudo brillar como el resto. Y eso se debe a... Como dije antes, Mega Ranger y In Space tienen algunas cuestiones de compatibilidad muy dificultosa, lo que forzó al staff norteamericano a crear mucho con pocos recursos. Por ejemplo, este monstruo original de In Space, su cabeza es reciclada de este villano de SEO y el cuerpo de este otro man. Nos encontramos frente a una serie donde el ingenio económico reinó de principio a fin y una pieza de utilería con una pantalla verde nos llevó a muchísimos mundos, pero no todas son sonrisas. Si bien se entiende que la forma en la que se resignificó el metraje fue el más alejado hasta esa fecha, eso no quita que muchas cosas interesantes quedaron afuera. Por ejemplo, una buena decisión de la serie, al quitar la temática de videojuegos, fue cortar que los Mega Rangers tienen una versión de finisher de combate digital similar a la lucha de sombras de Tormenta Ninja / Harikanja. Nada más que en vez de verse genial así, son unos fondos virtuales genéricos que terminaron relegados a hacer escenas de entrenamiento en el simulador de combate de la Mega Chip. Nada mal, diría yo, para darle algún uso. Pero también hubo cosas que se perdieron en el medio, que tenían potencial para hacer más. Por ejemplo, Mega Ranger tiene un montón de batallas que requieren de estrategias en función de habilidades específicas del villano del día que condicionan la situación de victoria. El ejemplo supremo es cuando luchan contra Mantis Necilar, un insecto que tiene poderes que le permiten, con sus ojos lenticulares, ver a los 5 guerreros al mismo tiempo, esquivando perfectamente todos los ataques, lo que los fuerza a pedir ayuda a Mega Silver, que puede atacar a los puntos ciegos del enemigo, ya que el monstruo no lo puede ver. Está bueno, es una idea interesante, pero en Power Rangers se reduce a: el bicho es muy fuerte y pega duro. ¿Cómo lo derrotamos? Agreguemos un sexto Ranger y peguemos nosotros todavía más duro. Fin, nada más. Y es como una lástima. Así hay un montón de momentos. Lo mismo ocurre con las batallas con los Megazord. Ponele, en el episodio 19 los Rangers luchan contra este monstruo y misteriosamente el Mega Boyard tiene la espada del Astro Megazord. Nadie dice por qué y lo one-shotean como a cualquier otro villano. Pero después ves Mega Ranger y resulta que es uno de los monstruos más fuertes. En el episodio 49 es re importante el chavo en lo que hace. Onda, estamos a la vuelta de la esquina del final y que el combate está presentado como un duelo con espada y escudo para bajar a un enemigo tan fuerte. Otra cosa que también que se desvanece tiene que ver con el patrón de juego de Mega Ranger, que se perdió casi en su totalidad al utilizarlo en In Space. ¿A qué me refiero con esto? Simple, Mega Ranger tiene ciertos patrones en sus juguetes que llegaron a estas costas, que existen en la ficción japonesa pero que no se vieron reflejados
del todo en la versión norteamericana. Por ejemplo, si yo te digo 335 acción, todos sabemos que es el Morphosis, pero si yo te digo 541, más difícil. Ese es el código para combinar el Megazord. El Morpher tiene distintas combinaciones, de hecho el juguete las puede hacer, donde puede llamar al Megazord, llamar los Galaxy Gliders y al Megatanque, pero por alguna razón en InSpace no los usan. Por ahí en el Megazord es entendible porque suena literalmente el juguete mientras se transforma y es súper anticlimático, pero el resto se podría haber usado, supongo. Pero de vuelta, eso es un detalle menor. El que sí afecta a la historia es el tema de los cascos. Como sabrás, cada Ranger tiene un símbolo medio random en su cabeza. Bueno, esto es porque los trajes de los Mega Ranger tienen cada uno un poder especial. Por ejemplo, la TV en el azul representa que puede hacer hologramas. Así se explica por qué pudieron hacer 5 Rangers azules en un episodio. Y como esas habilidades de cada traje nunca son detalladas ni reconocidas del todo en InSpace, cuando las terminan usando se siente recontra salido de la nada y no queda claro qué es lo que puede hacer cada uno. Como un día Ash le hace un super ataque de la nada que no vuelve a usar nada más, que el Mega Ranger tiene todo un contexto de por qué lo puede hacer para derrotar a su enemigo. También el metraje del Sentai les complicó el uso de Zane porque, por alguna razón, mientras que de este lado del charco tener un sexto Ranger y exprimirlo todo lo que se pudiera era la regla, en Japón, al ser un concepto nuevo en una franquicia tan longeva, como que los reservaban y utilizaban poquito. Dragon Ranger sale casi nada y luego lo sacan de la historia, King Ranger similar, Car Ranger ni siquiera tiene un extra giro, el Phantom Ranger es 90% metraje americano y Mega Silver, por temas de plot, el Morpher lo está matando, aparece muy poco en la historia. Entonces, recordando que el presupuesto no era infinito para hacer todas las escenas que quisieran, si bien agregaron mucho material original de Zane como el Silver Ranger, se nota que se vieron forzados a hacerlo entrar y salir de la historia para poder adaptarse a lo que le había impuesto el Sentai, pero por lo menos tuvieron el ingenio de que cuando lo sacaban eran por razones más que válidas, como por ejemplo irse a ayudar a los refugiados de KO-35, y así lograron extender de forma orgánica su participación comparada con su contraparte japonesa, por lo que es un personaje que está bien, pero daba para mucho más y se quedó medio corto. Igual su carisma y romance con Astronema compensan casi todo. También hubo cuestiones bastante interesantes de que adaptaron historias uno a uno de Mega Ranger. Algo bastante particular considerando lo diferente que eran los contextos de ambas historias. Con algunos capítulos sueltos como cuando Cassie es forzada a tener una cita, pero especialmente toda la historia de los Psycho Rangers. Unos villanos que salen al final de la serie y que son muy memorables. Los únicos cambios que tuvo esta mini saga fue la explicación de por qué salen de escena dejando vivos a los Rangers. El Mega es medio tirado de los pelos, pero acá es para un plan de Astronema para que drenen a Dark Spectre sin que se dé cuenta. Es bastante excelente. Pero sí, a pesar de tener de presupuesto media banana y un cuchillo sin filo, la crew de InSpace hizo magia gracias a un gran planeamiento. Había tan poco dinero que muchas veces la utilería de la serie son juguetes de Star Wars destruidos o directamente fibras pintadas de plateado, mientras en Turbo tuvimos 2 secuencias de Morphosis totalmente originales que poco y nada tenían que ver con Car-Rangers en Japón. Para InSpace agarraron el metraje japonés y le pegaron un cartel arriba así nomás porque no había plata, man. Cartel que muchas veces no tapaba todo el texto de Mega Ranger. Podés verlo en las transformaciones de Carlos y Ashley. Mirá, está ahí, eso es una M, man, a mí nadie me miente. Pero eso no me importaba, man. Entre la estética de Mega Ranger, con mechas entrando a la atmósfera, los diseños más que cohesivos de los Zords, sin asimetrías, ya de por sí eran muy atractivos, y la nueva y sólida historia que se construyó alrededor de este metraje japonés y el metraje original con sus falencias fueron más que suficientes para que pueda dejarse de lado las limitaciones visuales que tenía la serie y lograr tener una inmersión apropiada de todas formas. Y al saber todo esto podemos realmente responder lo siguiente. Y es así como Power Rangers InSpace, con todo en contra en términos económicos, pero todo a favor en términos creativos, logró realizar una temporada que, como todos sabemos, salvó a la franquicia, recuperó mucha de la audiencia que se había perdido con los años, creó nuevos fans y logró vender merchandising a montones. Tanto que tuvieron que improvisar cosas para satisfacer la demanda, como figuras de los Rangers con verdaderos astronautas o retro packs con héroes clásicos. InSpace por ahí no es la mejor serie de Power Rangers, pero todas las buenas decisiones para hacer que sea la mejor serie que podría ser fueron tomadas, al punto que a mi criterio logró elevar todos los aspectos de Mega Ranger, superándola totalmente como experiencia. En el proceso celebró toda la era Zordon, desde el regreso de Adam, el cameo del Gold Ranger y el Centurión Azul, un capítulo dedicado al Phantom Ranger e incluso a Justin. Tampoco tuvieron miedo de dejar a Bulky y a Skull en la historia, quienes gradualmente fueron desdibujados de la serie a medida que la historia avanzaba, solo saliendo 19 capítulos de los 43 totales y volviendo al final para cumplir un arco donde pasaron de bullies en la primera serie a cadetes de policía a la mitad para cerrar la obra luchando mano a mano con los Rangers por el destino de la Tierra. Está
muy bien. No será ni Breaking Bad ni nada por el estilo, no tiene por qué serlo, pero In Space fue una carta de amor del equipo creativo a los fans y a su propio trabajo previo, una celebración indiscriminada de todo lo que había sido hasta ese entonces Power Rangers. Pero además, aunque de nuevo no creo que sea la mejor serie de toda la franquicia ni nada por el estilo, cerrando la puerta de la era Zordon, abrió un mundo de posibilidades para las próximas temporadas con un nuevo estándar donde la franquicia, sin perder su esencia, pudo exigirse a sí misma un poco más, donde sus personajes crecen y cambian, donde se permite que los personajes vivan y mueran, donde irónicamente las experiencias de los personajes pueden ser hasta formativas para su audiencia. De hecho, la historia termina cerrando con una antítesis total de lo que había sido Power Rangers hasta ese momento, mientras que en el pasado capítulos de Zyuranger, donde se exploraba a un monstruo salvaje al que le habían matado a sus crías y que no era malo, en Power Rangers fue traducido como un monstruo enojado que le habían comido el desayuno. Malísimo. Pero ahora, a partir de acá y durante varios años, Power Rangers pudo tomar escenas re fuertes del Sentai, dando lugar a que pudiéramos atestiguar a un personaje como el Magna Defender que vio a su hijo perder su vida o incluso dejar la suya por un bien mayor. Exploramos villanos 100% originales como lo fue Ransek. Y man, ¿vos viste Wild Force? ¿Viste lo que fue el pasado de los padres de Colt, chabón? ¿Vos pensás que eso hubiera podido pasar de Mighty Morphin? No, man, imposible. Todas esas increíbles historias que lograron atrapar a uno chico, que lo impactaron, que le dejaron algo, y que todavía se pueden apreciar como un adulto, pudieron ser gracias a este empujón inicial que logró In Space. Una serie que consiguió recapturar audiencias porque decidió crecer un poco más con ellas. Y es por eso que tal vez no sea la serie que llegó más alto de la franquicia, pero con todo lo que hizo, logró y permitió que se hiciera más adelante, de cierta forma es innegable que Power Rangers In Space es lo mejor de lo mejor.